Y bueno, si se fijan, tengo 4 o 5 diapositivas con ordenamientos legales que identificamos directamente relacionados con la protección de estos derechos. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos más legislación? ¿Necesitamos más ordenamientos jurídicos? Los contenidos que existen en la legislación son insuficientes para proteger estos derechos, y a pesar de que la respuesta inicial era a lo mejor sí, creo que nuestra conclusión al final es no. Si uno va revisando en concreto estos ordenamientos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, a partir de la reforma al artículo 1 constitucional, todos los tratados internacionales se han vuelto, digamos, disposiciones vigentes en nuestro país, y en ese sentido el catálogo de derechos humanos que protege a toda la población, desde luego también a niños y niños, se ha ampliado de una manera extraordinaria. Creo que es un hito esta reforma al artículo 1 que tendríamos que conocer todos y buscar aplicar todos en la realidad. Y no solo eso, la propia Constitución en el artículo 4 incorpora ya el interés superior del niño. Y este es un principio que obliga a todas las entidades, dependencias, de los 3 niveles de gobierno, de los 3 poderes, a establecer, digamos, en sus decisiones una valoración del interés del niño como un factor determinante en las decisiones. Entonces, sin ir más allá de la propia Constitución, creo que tenemos un catálogo amplísimo de derechos, de posibilidades legales que tenemos que poner en práctica y hacer vigentes. Y entonces, para terminar, vamos a la agenda que proponemos desde este estudio. Uno sería la propuesta política, y sería la voluntad de entender e impulsar la centralidad de la niñez y de construir un sistema mexicano de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Creo que estamos históricamente en la oportunidad precisamente de buscar darle a la problemática de la infancia la jerarquía que se necesita a nivel nacional. Está la infancia excluida de las decisiones políticas, de la agenda legislativa, del quehacer fundamental de todos los actores sociales, y creo que es el momento de empezar a pensar en la gobernanza centrada en la infancia. Si logramos una gobernanza centrada en la infancia, todo va a cambiar para mejora de todos. O sea, si los niños y las niñas son capaces de ejercer sus derechos de una manera integral, la situación de las familias va a ser mejor, la situación de las empresas va a ser mejor, la situación del país va a ser mejor. Y la otra propuesta que queremos hacer es una propuesta operativa de establecer digamos, con claridad cuáles son los mecanismos de procesamiento de la demanda social, los sistemas de información que se requieren para poder conocer la situación que están viviendo niñas y niños, la construcción de los marcos normativos, la construcción también de políticas públicas participativas, el establecimiento de protocolos de atención a las familias y a las niñas y niños, pero sobre todo desarrollar acciones de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. Si tenemos un catálogo de legislación del orden del que tenemos, si hemos sido capaces de reconocer esos derechos y de establecer instituciones y fórmulas que permitan que esos derechos se hagan realidad, lo que necesitamos es levantarnos como sociedad y hacer valer esas disposiciones. No contribuimos como cultura a el establecimiento de un Estado de Derecho en donde quienes tienen responsabilidad se vean interpelados a cumplir con esa responsabilidad. Entonces creo que ese es el principal cambio que tenemos que tener como país, como sociedad, como organizaciones de sociedad civil, como servidores públicos. Lograr que el marco jurídico que tenemos sea exigible y sea justiciable. Muchas gracias. Definitivamente la violencia familiar, la pobreza, la exclusión
y la discriminación son temas que sin lugar a dudas nuestro Congreso se ha enfocado y obviamente atiende de manera muy puntual a través de acciones y propuestas y leyes, para lo cual me permito presentar al diputado Alfonso Ruiz Chico, diputado local del Distrito 11º del Grupo Parlamentario del PAN. Muy buen provecho a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación que se nos hace. Y creo que estos temas, desgraciadamente, se están tocando en estas épocas y que se tienen que atender con oportunidad, a tiempo, pero sobre todo con una gran participación ciudadana. La exposición que quiero hacer es explicar cómo está conformada nuestra legislación actual en el estado de Guanajuato, qué trabajos se han estado realizando para poder ir eliminando no solamente la parte de la violencia, sino buscando también el fortalecimiento de las familias, el fortalecimiento de la igualdad de los hombres y de las mujeres, y también algo muy importante, ir buscando ese engranaje jurídico, ese fortalecimiento jurídico en cuanto a los derechos humanos, no solamente en la armonización de la legislación federal con la local, sino también en los tratados en los que México es parte y que a nivel internacional pues estas normatividades jurídicas también influyen y pues tienen que dar resultados no solamente en el territorio nacional, sino también en la parte local en nuestro estado y en nuestros 46 municipios. Primero mencionar que se tiene a lo largo de esta década en el estado de Guanajuato trabajando con suma importancia el poder ir eliminando la parte de violencia. Y hablar de violencia no solamente es en el ámbito familiar, si bien es cierto que el primer núcleo de la sociedad es la familia, se va traduciendo esas conductas y esas actividades a otros entes sociales como es la escuela, como es el trabajo. Entonces no solamente es la parte de eliminar la violencia en la familia, que es una cuestión también que tiene mucho que ver con la educación, que tiene mucho que ver con los valores y que si tenemos violencia dentro de la casa, si no hay un buen ejemplo entre el padre y la madre para los niños, se va a traducir también en una violencia en las escuelas y se va a traducir también en una violencia en la parte laboral. En el estado de Guanajuato se tiene la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia en términos generales en el estado de Guanajuato, en donde lo describe como todo acto u omisión que especifica en una agresión, ya sea física o ya sea moral, y no precisamente tiene que ver con la normatividad que se encuentre en nuestro Código Penal, porque bien el Código Penal establece que es delito toda acción u omisión que señalan nuestras leyes penales. Pero hay violencia que no se ve y que es la que se traduce en muchos problemas dentro de nuestra sociedad, que es la violencia moral, la violencia psicológica. Y por eso en esta ley se establece una contribución y una aportación importante de las autoridades. Tenemos el Sistema Estatal para la Prevención, porque estos temas tienen que también ser preventivos. No basta con que tengamos la descripción de la violencia o qué es violencia o quiénes son las autoridades que tienen que estar involucradas, si no se tienen políticas públicas que permitan definir cuál va a ser la actuación, pero cuál va a ser también la responsabilidad y el seguimiento de las dos partes, sea autoridades, pero también a quien va dirigida las leyes. O sea, buscar la parte humana, porque aquí es buscar el dignificar a la persona, buscar definir, atender y ir eliminando esa discriminación que hay no solamente con las mujeres, sino también con las personas que tienen discapacidad, con las personas que a lo mejor tienen otra condición social, educativa. Entonces, todo un engranaje, lo que establece esta ley en materia de violencia y que va muy encaminada a la parte de discriminación. Hace
unos meses, en el Congreso del Estado, se hicieron reformas a una ley que es de suma importancia, que es la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado y los municipios. Específicamente habla sobre la violencia que se genera con la mujer. Y nuevamente volvemos a esa descripción, que puede ser esa violencia no solamente física, sino también moral, psicológica. Que realmente se denuncie esa violencia ante una mujer. Y no solamente es la parte de los derechos humanos, porque allí estamos buscando sí la protección de la identidad de la mujer, pero también si hay la consecución o la comisión de un delito, pues se tiene que perseguir y se tiene que consignar. Entonces ese banco de datos es importante porque la Procuraduría en el Estado le va a permitir saber si existe ya un listado de víctimas, en el caso de niñas y en el caso de mujeres que hayan sido agredidas. Y de esta manera le va a permitir ser más eficiente en cuanto a la investigación de la comisión de un delito. ¿Esto qué quiere decir? Que le va a ayudar o coadyuvar a comprobar el cuerpo del delito, pero también algo muy importante, la probable responsabilidad. Es decir, ¿a qué persona se le va a atribuir el hecho de la comisión de ese delito en contra de una infante o bien en contra de una mujer? Y en esta ley se establecen una gran serie de elementos de violencia, donde la describen, pero que de ahí ha sido de suma importancia para el Congreso del Estado el poder definir otro tipo de iniciativas, otro tipo de leyes que perfectamente encuadran con el tema de violencia en sus diversos esquemas. Por ejemplo, la violencia psicológica, que sabemos que esa se puede dar desde la palabra, la parte verbal, el hostigamiento que se puede generar. La violencia física, que incluso puede llegar a la comisión, en este caso, de un delito, como vienen siendo las lesiones, las marcas, e incluso que han también llegado a causar la muerte a las mujeres. La violencia económica, que también el tener injerencia, influencia, coacción sobre los bienes materiales que puede tener una mujer. También la violencia sexual, y aquí me voy a detener en esta parte de la violencia sexual, porque es un tema que se habla incluso de una esclavitud moderna, como viene siendo la trata de personas. Y la trata de personas está regulada en nuestro Código Penal, sí, como un delito grave, en donde no solamente es la explotación, el sometimiento y la vejación en la parte sexual, sino también en la parte laboral y en la parte de extracción de tejidos, órganos o componentes. Entonces ahí estamos viendo cómo hay una violación a la integridad de la persona en cuanto a su dignidad y en cuanto a su cuerpo. México actualmente es uno de los 10 países que más problema tiene en cuanto a la trata de personas. Existen, con desgracia, redes internacionales en el comercio laboral y de la carne, la explotación sexual, y no solamente en el país vecino, sino de manera muy fuerte en los países orientales. Y aquí no es una cuestión que tenga que ver con la parte económica, porque no distingue la parte social, económico, cultural, no distingue ataca a todo tipo de sectores dentro de nuestra sociedad, y que incluso y con desgracia hay hasta catálogos en cuanto a petición en la parte sexual. Y era importante para el Estado de Guanajuato empezar a trabajar sobre una legislación en esta materia, que si bien es cierto, no solamente busca la protección de mujeres y de niños, porque aquí también estamos hablando de adultos mayores. Y si bien es cierto, es considerado un delito grave y hay una punibilidad de más de 30 o 40 años de prisión, se tienen que buscar cuáles son los esquemas de trabajo y de poder tener en equilibrio a todas nuestras autoridades. Y yo creo que esta parte es fundamental, porque se ha hablado también de la descripción de nuestras leyes, pero de nada sirve que tengamos la letra y la descripción adecuada si no se fijan exactamente cuáles son los compromisos que deben de tener nuestras diversas autoridades. Tenemos 46 municipios, un corredor industrial muy importante, pero también tenemos 2 ciudades patrimonio cultural de la humanidad y también tenemos turismo de negocios.
El problema de trata de personas en cuanto a la explotación laboral y sexual se da con mayor fuerza en las costas y en las fronteras. Guanajuato no puede ser la excepción. Se trata de integrar a todas las autoridades y en primer lugar en un tema de salud, en donde a través de la intervención de la Secretaría de Salud, junto con los sistemas de desarrollo integral de la familia, puedan tener una atención